Mi esposo, que desapareció durante un mes sin decir una sola palabra, regresó solo para casarse con una mujer rica. Volvió a casa sin saber que el palacio que había construido con tanto orgullo estaba sobre una tierra que yo había heredado. Cuando regresó, su orgullo y su fortuna ya se habían convertido en polvo. Antes de comenzar la historia, deja un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos ves. Tengo curiosidad. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para apoyar el canal. Aquella mañana, el aire en la habitación se sentía más frío de lo normal, pero un sudor helado recorría sus sienes. En sus brazos, su hijo de 7 meses gimoteaba, luchando por respirar. Sus respiraciones eran cortas y superficiales, y el aire que rozaba el cuello de Aya ardía como fuego. «Está bien, cariño, vas a estar bien», susurró Ayar con la voz quebrada, apenas audible. Su mano derecha tanteó el espacio vacío a su lado en la cama. Las sábanas allí estaban tan frías y rígidas como su corazón. Hacía 2 semanas que su esposo, Ethan, se había marchado sin decir nada. Al principio pensó que solo estaba desahogándose después de una pequeña discusión por el dinero de la leche del bebé. Pero un día se convirtió en 3, y 3 días se transformaron en 14 días de silencio. Con la mano temblorosa, tomó el teléfono de la mesita de noche. Por 100ª vez, marcó el número de Ethan. El resultado fue el mismo. La persona a la que intenta llamar no está disponible. La voz robótica y monótona sonaba como una burla. El hombre que le había prometido a su padre que sería su protector había desaparecido justo en el momento más crítico, cuando su hijo luchaba contra una fiebre alta. «Ethan, ¿dónde estás?», murmuró débilmente. Sus ojos vacíos miraban el hilo de mensajes donde una sola marca sin entregar permanecía junto a su última súplica. Eran las 6 de la mañana. La luz del sol comenzó a filtrarse por las persianas, pero no ofrecía ningún calor a Ara. No había pegado ojo en toda la noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Justo cuando logró acostar al bebé que lloraba, un golpe brusco resonó fuera de la puerta de su habitación. «Toc toc, levántate, ¿sabes qué hora es?». Era Chloe, la hermana menor de Ethan. Llevaba 6 meses viviendo a su costa. A sus 22 años, Chloe no tenía intención de trabajar, convencida de que, como la casa pertenecía a su hermano, tenía derecho a disfrutar de todo lo que ofrecía. Ara se tambaleó hasta la puerta y la abrió. «Chloe, por favor, baja la voz, el bebé acaba de dormirse, tiene la fiebre muy alta». Chloe estaba en el umbral con los brazos cruzados y un gesto de fastidio en el rostro. En lugar de preguntar por su sobrino, le lanzó una blusa arrugada a la cara. «Tengo un brunch con mis amigas al mediodía. ¿Cuándo se supone que voy a planchar esto? Hazlo ahora mismo. ¿Y no ves la pila de platos en el fregadero? Ni siquiera he desayunado». Chloe espetó sin el menor remordimiento. Ara respiró hondo intentando contener el dolor punzante en su cabeza. «Chloe, no he dormido en toda la noche. El bebé está enfermo. Ethan no ha vuelto y no tengo ni un solo dólar para llevarlo al médico. ¿Podrías ayudarme un momento? Solo vigila al bebé para que pueda ducharme y ponerle una compresa fría». Chloe resopló mirándola con el mismo desprecio que desde el primer día, como si no fuera más que una sirvienta que por accidente se había casado con su hermano. «Oh, Ara, es normal que los bebés tengan fiebre, se les pasa. Y mi hermano está ahí fuera trabajando duro para mantenerte. Puede que esté demasiado ocupado para llamar. No es como tú, sentada en casa todo el día. Deja de poner excusas y plancha esto. No quiero pasar vergüenza delante de mis amigas por una camisa arrugada». El corazón de Ayar se sentía desgarrado. «Chloe, esta tierra es de mi madre, yo he cuidado esta casa, tú eres una invitada aquí, ¿podrías mostrar un poco de empatía?». Al mencionar la tierra de su madre, el rostro de Chloe se endureció. Sabía que la propiedad era el punto débil de su familia, así que respondía con un escudo emocional. «Ah, otra vez con lo de la propiedad. Ethan es tu marido. Lo que es de la esposa también es del marido, ¿no? Deja de ser tan arrogante. Si mi hermano supiera lo perezosa que te has vuelto, querría volver aún menos». Chloe le arrojó la blusa a la cara y se marchó a la cocina murmurando lo desafortunado que era su hermano por tener una esposa tan exigente. Ara se dejó caer en el frío suelo de la cocina mirando la blusa sin expresión. Las lágrimas que había contenido por fin brotaron. Se sentía completamente sola en su propia casa.
Aquella casa construida sobre la tierra que su madre le había dejado, que debería haber sido su refugio más seguro, ahora parecía una prisión llena de personas que no la querían. Pensó en su padre, Frank, un hombre de pocas palabras que siempre se había opuesto a su matrimonio con Ethan. Un hombre que obedece a su madre sin cuestionarla nunca podrá ser un líder para su esposa, le había advertido. Ara lo ignoró creyendo que el amor de Ethan bastaba para protegerla. Ahora le daba vergüenza llamar a su padre y admitir que el anciano tenía razón. Buscó en el bolsillo de su pijama y sacó la cartera. Dentro solo había 2 billetes de $1. El dinero que Ethan le había dejado antes de irse ya se había gastado en cosas del bebé. Se sentía una tonta. Había dejado que Ethan manejara las finanzas creyendo su excusa de que lo estaba guardando todo en una cuenta de ahorros para el futuro. Ahora no tenía idea de dónde estaba ese ahorro. El miedo comenzó a transformarse en una sospecha oscura. ¿Por qué Chloe estaba tan tranquila? ¿Por qué su suegra Brenda nunca preguntó por qué su hijo no había vuelto? Se puso de pie ignorando la blusa en el suelo y caminó hacia el despacho de Ethan, que siempre estaba cerrado con llave. Sabía que escondía una copia en la parte superior del marco de la puerta. Con las manos temblorosas tomó la llave y abrió. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Abrió el archivador pequeño donde Ethan guardaba los documentos importantes. Su corazón golpeaba con fuerza. El pasaporte de Ethan no estaba. Los extractos de la cuenta bancaria conjunta habían desaparecido. Pero lo que la dejó sin aliento fue el cajón inferior. La pequeña maleta de viaje que Ethan usaba para sus viajes de negocios ya no estaba. Ara se dejó caer en la silla de su esposo. Ethan no se había ido por impulso. Había planeado su partida. Había hecho las maletas mientras ella estaba distraída, quizá mientras hacía la compra. Una nueva ola de terror la invadió. Esto no era una simple discusión matrimonial. Algo mucho más grande y oscuro se estaba ocultando. En ese momento el llanto del bebé estalló desde la otra habitación, más fuerte y agudo que antes, devolviéndola a la realidad. Tenía que actuar. No podía esperar a un hombre que quizá nunca regresaría. Se secó las lágrimas con fuerza, volvió a su habitación, tomó el teléfono e hizo lo que había evitado por miedo a un conflicto mayor. Envió un mensaje al grupo familiar donde estaban Brenda y todos los hermanos de Ethan. Ethan lleva más de 2 semanas fuera y no responde el teléfono. El bebé está muy enfermo. Si no responde en 1 hora, presentaré una denuncia por desaparición ante la policía y acudiré a un abogado con todas las pruebas que tengo sobre la disputa de esta propiedad. Era arriesgado. Sabía que enfurecería a Brenda y haría su situación más precaria. Pero al ver a su bebé temblando de fiebre entendió que ser una esposa obediente era una muerte lenta a manos de aquella familia parasitaria. 2 minutos después el teléfono vibró. No era Ethan. Era un mensaje breve de un número desconocido que le heló la sangre. Si quieres volver a ver a tu esposo, no causes problemas. Quédate callada o lo perderás todo. Ara miró la pantalla con los ojos abiertos de par en par. El llanto del bebé se intensificó. El mensaje amenazante flotaba en el aire abriendo un nuevo capítulo en una pesadilla que apenas comenzaba. Quédate callada o lo perderás todo. No era solo una amenaza, era una cadena apretándose en su cuello. Pero cuando los pequeños dedos febriles de su hijo se aferraron a los suyos, el miedo se transformó en una furia fría y dura. No sería silenciada por un cobarde sin nombre. Si guardaba silencio perdería lo más importante, su cordura y la seguridad de su hijo. Con manos inestables envolvió al bebé en una manta gruesa. La cabeza le latía por la falta de sueño, pero la ignoró. No esperó la hora que había dado en el grupo. No podía esperar ni un segundo más. Con el último dinero que le quedaba llamó a un taxi para ir a casa de su suegra. La vivienda de Brenda se erguía orgullosa en un barrio de clase media perfectamente cuidado, en contraste con el caos interior de Aya. Al bajar del taxi casi tropezó. Caminó hasta la gran puerta de madera y llamó varias veces. Cuando se abrió apareció Brenda impecable, con una bata de seda y olor a perfume fuerte. La miró de arriba abajo con el mismo desprecio que desde que Ayar, una simple hija de carpintero, entró en su familia. ¿Qué crees que haces montando un escándalo en el chat familiar? ¡Qué vergüenza! Ahara, dijo Brenda antes de que pudiera saludar. Brenda, ¿sabes dónde está Ethan? Por favor, el bebé está enfermo, necesita a su padre. No ha vuelto en 2 semanas. Su voz se quebró.
Intentó entrar, pero Brenda bloqueó la puerta con firmeza. No lo culpo por no querer volver a casa. Mírate, despeinada, desordenada y siempre quejándote. Una esposa debería ser un santuario para su marido, no una carga. Si Ethan se fue es porque estaba cansado de ver tu cara exigente. Las palabras la golpearon como un martillo. ¿Exigente? ¿Qué he exigido? Solo quiero que esté a mi lado cuando nuestro hijo está enfermo. Ni siquiera sé si está comiendo o dónde duerme. Brenda resopló con brillo triunfante en los ojos. Ethan es un buen hijo. Está trabajando día y noche para pagar la deuda familiar que generaste con ese costoso parto en el hospital. No quiso decírtelo para que no te preocuparas. Pero tú eres una mala esposa por naturaleza. En vez de rezar por tu marido amenazaste con llamar a la policía. ¿Quieres arruinar su futuro? Ara se quedó sin palabras. ¿Deuda familiar? Ethan nunca le había hablado de ninguna deuda. Siempre le aseguró que sus finanzas eran estables. Pero el relato de Brenda empezó a minar su firmeza. ¿Y si era verdad? ¿Y si Ethan se había ido por su bien? ¿Era tan egoísta que no vio el sacrificio de su marido? Entonces, ¿por qué su teléfono está apagado? ¿Por qué desaparecieron su maleta y su pasaporte? Preguntó con voz debilitada. Brenda puso los ojos en blanco. Necesita concentrarse. Está en un sitio remoto con mala señal. Vete a casa y deja de hacer escenas. Si sigues así le diré yo misma que te divorcie. Solo vives en su casa, no actúes como si fuera tuya. Cerró la puerta de un portazo. Ara quedó en el porche, aturdida, con su bebé gimoteando. Las palabras mala esposa y arruinar su futuro zumbaban en su cabeza. Se sentía pequeña e inútil. Por un momento dudó de sus propios instintos. ¿Y si Brenda tenía razón? ¿Y si Ethan realmente luchaba por ellas? Pero al cruzar el césped vio un sedán de lujo entrando en la casa vecina. La conductora, una mujer de la iglesia de Brenda, bajó la ventanilla. Ara querida, ¿eres tú? Pensé que estarías en el evento de Ethan en Northwood, dijo inocente. Su corazón dio un vuelco. ¿Evento? ¿Qué evento? La mujer pareció incómoda. Escuché a Brenda decir que Ethan tiene una inauguración de su nueva oficina o algo así, que tiene eventos importantes en la ciudad estos días. El coche se marchó dejándola en un silencio helado. Una inauguración de oficina. Brenda había dicho que estaba en un sitio remoto pagando deudas. Las historias contradictorias reavivaron la sospecha. No volvió a casa. Se sentó en un banco del parque viendo a su bebé dormido de tanto llorar. Entonces vio un nombre en su lista de contactos. Jess. Su mejor amiga trabajaba en una gran empresa de catering. Recordó un mensaje que había ignorado 2 días antes. Lo abrió. No lo vas a creer. Pero revisando el calendario vi una reserva a nombre de Ethan para un evento en el Salón Granatoria. ¿Es tu Ethan? El menú es para una recepción de boda. ¿Tienen algún evento familiar? Se le cortó la respiración. Si preguntaba abriría una caja de Pandora. Si callaba seguiría siendo la mala esposa. Con una mano ya firme escribió. Jess, ¿puedes enviarme una foto de esa reserva? Todo, incluidos los nombres de los novios. Al enviarlo supo que no había vuelta atrás. Había dejado de ser víctima para convertirse en cazadora de la verdad, aunque eso significara aceptar que su esposo la había tirado como basura. El teléfono vibró. Jess estaba escribiendo. En el silencio del parque se preparó para el impacto. La pantalla seguía iluminada con el indicador parpadeando. En sus brazos la respiración del bebé se había calmado aunque su piel seguía caliente. Una vibración la sobresaltó. Era una llamada. Deslizó el botón verde. Hola, Jess. Su voz estaba cargada de emoción. Ara, ¿dónde estás? Suena como si hubiera viento. Jess, amiga desde la secundaria y coordinadora de operaciones en una importante empresa de catering, siempre había sospechado de la dependencia de Ethan hacia su madre. Estoy en un parque cerca de casa, la fiebre bajó un poco y lo saqué a tomar aire. Intentó reír. Sobre esa reserva, debe ser otro Ethan, él está fuera trabajando para pagar mis gastos médicos. No puede estar reservando un catering. Hubo un silencio largo. Ara, escúchame con atención, dijo Jess con tono serio. Acabo de revisar el contrato. El nombre es Ethan Davis.
La dirección de facturación es su antigua oficina en Gran Avenue. No es un pedido simple. Es un paquete de boda de lujo para 500 invitados. Solo el depósito fue de $5.000 pagados hace 2 semanas en efectivo. Las piernas de Ara temblaron. $5.000. Jess me dijo que debíamos ahorrar. No me dejó ni $1 cuando se fue. Nos cortaron la luz. Eso es lo extraño. El nombre de la novia es Clara Richmond. ¿La conoces? Es el paquete más caro, salmón, prime rib, todo de primera. El evento es el próximo fin de semana en el Gran Atoria Ballroom. Ara sacudió la cabeza. Parte de ella quería defenderlo. Tal vez sea otro Ethan Davis, pero la dirección de su antigua oficina no podía ser coincidencia. Él había dejado ese trabajo hacía un mes diciendo que iniciaría su propio negocio. Jess, por favor envíame una foto del contrato, susurró. Intentaré hacerlo, pero prepárate. Si es él significa que planeaba todo mientras yo cambiaba pañales. La llamada terminó. El cielo se teñía de naranja oscuro. Recordó las señales ignoradas, el cambio de contraseña, las llegadas tarde, las excusas sobre el ahorro insuficiente mientras las facturas del hospital se acumulaban. Con pasos pesados volvió a casa. Al entrar vio a su cuñada Chloe en el porche comiendo un pastel de una pastelería cara rodeada de bolsas de marcas de lujo. Por fin vuelves. Qué agradable paseo mientras la casa es un desastre, se burló sin mirarla. Ara fijó la vista en las bolsas. Chloe, ¿de dónde sacaste el dinero? No hay luz en la casa, mi hijo está enfermo y tú compras lujos. Chloe levantó la mirada con desdén. Es mi dinero. Ethan me dejó una asignación antes de irse. Mi hermano se preocupa por su hermana, no como cierta esposa que solo se queja. Ethan te dio dinero pero no dejó nada para la leche de su hijo. La voz de Ara tembló. Chloe se levantó limpiándose las migas. Escucha bien, Ara, mi hermano está lidiando con la deuda que tú creaste. ¿Y si me dio algo a mí? Ethan está cansado de cuidar a una esposa que no aporta nada. Deberías cuidarlo mejor y asegurarte de que su llanto no me despierte esta noche. Chloe chocó deliberadamente con el hombro de Ara mientras entraba en la casa con aire de superioridad. Ara se quedó paralizada en el porche. Miró la caja del pastel que Chloe había dejado atrás. Tenía una pegatina de Nordstrom. Era un trayecto largo desde su casa, y el precio de ese pastel equivalía a 3 días de su presupuesto de comida. La sospecha ya no era una enredadera que se arrastraba, era un tornillo apretándole el corazón. Había un hilo común entre la historia de Brenda, la actitud de Chloe y la información de Jess. Todos estaban interpretando papeles en una gran obra, y ella era la única a la que no le habían dado un guión. Entró en la casa oscura, sin electricidad. Después de acostar al bebé en su cuna, caminó hasta un rincón donde una mesita guardaba algunas cosas viejas de Ethan. Allí había una tablet antigua con la pantalla agrietada, una que él casi no usaba. Desde que se compró un teléfono nuevo, la había dejado olvidada. Intentó encenderla. La batería estaba baja, pero quedaba alrededor de un 5%. Recordó que Ethan había sincronizado su cuenta en la nube con esa tablet. Con las manos temblorosas, intentó abrir la carpeta de fotos sincronizadas automáticamente. La pantalla parpadeó, cargando lentamente. Ara contuvo la respiración. Si Ethan la había traicionado de verdad, la prueba estaría ahí. Un momento después apareció una carpeta llamada Proyecto Nueva Vida. Ara la abrió. Dentro no había documentos de trabajo, sino fotos de Ethan con una mujer hermosa, la mujer que debía ser Clara Richmond. Estaban en lo que parecía una tienda de vestidos de novia. Ethan se probaba un smoking negro, sonriendo con una luz que no mostraba desde hacía más de un año. Las lágrimas de Ara cayeron sobre la pantalla agrietada. El dolor era más afilado que cualquier cosa que hubiera sentido. Ethan no estaba sufriendo en un lugar remoto. Estaba celebrando su nueva vida. De repente, la batería murió y la tablet se apagó. En la oscuridad absoluta de la casa, solo se oía el sonido frenético de su propio corazón. Entendió una cosa, ya no podía esperar más. Aya agarró una bolsa pequeña. Sacó la escritura de la tierra que había sido de su madre, que había escondido bajo un montón de ropa. Una determinación pequeña y peligrosa empezó a formarse en su mente. Si Ethan creía que podía usar esta casa y esta tierra como garantía para su nueva vida,
Estaba muy equivocado. Elegiste construir tu palacio sobre el dolor de tu hijo, susurró Etanara en la oscuridad. Así que no me culpes cuando destruya tu mundo antes de que siquiera puedas disfrutarlo. Decidió que a la mañana siguiente iría al antiguo edificio de oficinas de Ethan para averiguar quién era exactamente Clara Richmond, aunque supiera que eso provocaría la ira de Brenda. Ya no tenía miedo de perder a Ethan. Ahora le daba más miedo perderse a sí misma si seguía callada. La oscuridad que había envuelto la casa la noche anterior no era solo por el corte de luz, era el principio del fin, la extinción de las últimas brasas de esperanza en el corazón de Aya. La mañana la recibió con un silencio inquietante. El zumbido del refrigerador, que normalmente llenaba la cocina, había desaparecido, reemplazado por el olor agrio de la carne y la leche comenzando a echarse a perder dentro del aparato que se calentaba. Al estaba sentada en una silla de la cocina con la mirada vacía. En su regazo, el bebé empezó a quejarse. Tenía hambre, pero el estrés de los últimos días había hecho que se le secara la leche. Probó el grifo, pero solo salió un sonido tosco de tuberías secas. La bomba de agua no funcionaría sin electricidad. Tomó el teléfono, que apenas tenía un 3% de batería. Con dedos temblorosos escribió un mensaje a Ethan. Ethan, por favor, vuelve a poner la luz. ¿No te da pena nuestro hijo? Está ardiendo y no hay agua. Literalmente no tengo ni un solo dólar. Por favor, vuelve. Aya contuvo la respiración mirando la pantalla. 1 segundo, 2 segundos. El estado junto al mensaje cambió a visto. El corazón de Al golpeaba con fuerza. Esperó una respuesta, una disculpa, o al menos una notificación de que había pagado la factura. Pero los minutos se convirtieron en 1 hora y no llegó nada. Ethan siguió en silencio. Había visto su súplica desde la oscuridad y no hizo nada. Ese silencio dolía más que todos los insultos de Brenda del día anterior. Leerlo y no responder, esa era la forma de Ethan de decirle que ella y su hijo ya no eran su prioridad, solo obstáculos que quería borrar de su vida. El silencio se rompió alrededor de las 10 de la mañana cuando un pequeño camión de mudanza se detuvo frente a la verja. Al pensó que era Ethan. Corrió hacia la puerta con los ojos brillando de esperanza, pero se detuvo en seco. No era Ethan quien bajó. 2 hombres con camisetas negras entraron directos en la casa como si les perteneciera. Detrás de ellos apareció Chloe, con unas gafas de sol sobre la cabeza. Su energía vibrante contrastaba con el estado de Ara, que parecía un cadáver en vida. Chloe, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos?, preguntó Ara, desconcertada. Chloe no respondió. Entró al salón y señaló el gran televisor de pantalla plana, el equipo de sonido y la colección de relojes de lujo de Ethan en una vitrina de cristal. Llévense todo eso. Con cuidado. Ni un rasguño, ordenó a los 2 hombres. Ara les bloqueó el paso. Esperen, esas son cosas de Ethan. No pueden llevárselas así. Chloe se quitó las gafas y clavó en Ara una mirada fría y cortante. Nos las llevamos porque son cosas de Ethan, Ara. Él me lo dijo. Dijo que esta casa no se está manteniendo y está oscura y húmeda, así que es mejor llevar sus cosas caras a la casa de mamá antes de que se estropeen. ¿Moverlas? ¿Hablaste con él? Un nudo le apretó el pecho. Él habla contigo, pero no responde mis mensajes. Sabe que no hay luz. Sabe que su hijo necesita ayuda, y te dice que te lleves esto. Chloe resopló y empezó a meter la ropa de diseñador de Ethan del armario de invitados en una maleta grande. Ethan está decepcionado contigo, Ayla. Dijo, creas demasiado drama, y hoy también me mudo. Estoy cansado de vivir en una casa sin electricidad. Te las arreglas tú. Tú eres la que tanto sabe de la tierra y de la propiedad aquí, ¿no? Ara intentó agarrar la maleta, pero ya no tenía fuerzas. Habría caído si no se hubiera sujetado al borde del sofá. Chloe, por favor, no me dejes sola así. Al menos deja algo de dinero para la leche de tu sobrino. Chloe sacó un billete de $5 del bolso y lo lanzó sobre la mesa. Compra una vela con eso. Y deja de esperar tanto de un hombre al que tú espantaste. Ya me voy, Ara. Y no intentes contactarme ni a mí ni a mamá otra vez. Ethan quiere paz y silencio para centrarse en su nuevo proyecto. Chloe siguió a los 2 hombres, que cargaban las cosas de Ethan, y salió por la puerta. La casa se sintió al instante vacía, hueca, extraña.
Aar se quedó en medio del salón ahora despojado. Solo quedaban los muebles pesados, difíciles de mover. La confusión profunda empezó a transformarse en una amarga certeza. Ethan no estaba trabajando fuera. Estaba liquidando sus bienes, emocionales y materiales. Estaba borrando cada rastro de su existencia de esa casa, dejando a Ara en una estructura al borde del colapso financiero. Ara miró el billete de $5 sobre la mesa. Era el último insulto que podía soportar. Su mente volvió a la conversación con Jess la noche anterior. Proyecto Nueva Vida, catering de lujo, el nombre Clara Richmond. Ahora todo encajaba. Ethan no vaciaba la casa para proteger sus cosas. Estaba cortando los últimos lazos con su pasado y con su bebé. Ara fue a su habitación y sacó el sobre marrón con la escritura que su padre le había dado. Miró alrededor. Esta casa se construyó con el dinero de Ethan, eso era cierto. Pero la tierra era de su madre, un legado que debía ser su último escudo. Ethan pudo creer que había ganado la guerra llevándose el televisor, los relojes y la ropa. Había olvidado que el suelo que pisaba seguía en manos de Ara. ¿Quieres irte sin dejar rastro, Ethan? ¿Quieres seguir adelante con tu nueva vida lujosa?, susurró Aya con la voz baja, temblando por una determinación recién nacida. Ara tomó una decisión pequeña, muy peligrosa. Ya no enviaría mensajes suplicando. Tomó el teléfono y buscó el contacto de Leo, un hombre que se había interesado por ella en el pasado y que ahora era un contratista exitoso en construcción y desarrollo de tierras. Leo era un hombre del que Ethan siempre había estado celoso por su familia sólida. Leo podía crear nuevos problemas con Brenda y atraer condenas de la familia de Ethan. Pero en esa casa oscura y vacía, entendió que no necesitaba un marido cobarde. Necesitaba poder para corregir esas injusticias. Leo, soy Ara. Necesito tu ayuda profesional. Tengo un edificio en mi propiedad que quiero que sea desalojado legalmente y por completo. ¿Podemos vernos? El mensaje se envió justo antes de que el teléfono se quedara sin batería por completo. En la oscuridad abrazó fuerte a su bebé. Sabía que, a partir de mañana, ya no sería una esposa que espera, sino una propietaria que reclamaría sus derechos hasta la raíz. Aquella mañana, el aire en el porche de la señora Gabel, la vecina entrometida pero amable, estaba cargado con la humedad de la lluvia de anoche. Ara estaba encorvada en una silla de plástico, con el teléfono enchufado a un enchufe de la pared del porche, porque llevaba desde ayer sin luz. Tenía que depender de la bondad de una vecina para cargarlo. A su lado, su bebé dormía en un cochecito viejo y desteñido. Al se sentía una impostora. Ayer era una esposa que creía tenerlo todo. Hoy tenía que mendigar electricidad para encender su teléfono. El mareo en su cabeza no había cedido, y un hambre punzante le retorcía el estómago. Solo había comido una vez en las últimas 24 horas para ahorrar dinero para la leche. En cuanto la pantalla se encendió, una cadena de vibraciones le llenó la mano. Cientos de mensajes, notificaciones del chat familiar y llamadas perdidas de Jess. Pero una intuición oscura guió sus dedos a abrir la app de redes sociales e ir directa a las historias. Allí brillaba un círculo verde junto al perfil de Brenda. Aya contuvo la respiración, con el corazón golpeándole tan fuerte que le dolían hasta las yemas de los dedos. Tocó la pantalla. La primera foto apareció, un despliegue extravagante de flores blancas contra un fondo de madera tradicional tallada con detalle. La segunda foto era un plato de comida gourmet como la que Jess había descrito. Y la tercera le arrancó el aire del mundo. Mostraba dos manos intercambiando votos. La mano del hombre era una que conocía íntimamente. Tenía una pequeña cicatriz en el dorso de la mano derecha, de una salpicadura de aceite caliente cuando la ayudaba a cocinar un año atrás. Esa mano ahora apretaba con firmeza la mano de otra mujer. Al lado, una mano femenina adornada con henna blanca intrincada y un anillo de diamantes brillante descansaba delicadamente. Debajo, Brenda había escrito un mensaje en letras celebratorias. Gracias a Dios. La boda por fin es oficial. Felicidades, hijo mío. Que esto sea el comienzo de tu verdadera felicidad. Estoy tan orgullosa de ti, Ethan. El mundo de Ara no se derrumbó despacio, implosionó en un instante, como un edificio detonado desde dentro. La visión se le nubló, y un pitido fuerte en los oídos hizo que incluso el llanto de su bebé, que se había despertado, sonara lejano. Ethan, susurró, con la voz como lija sobre madera seca.
Así que por eso faltaba la maleta. Por eso se llevó el pasaporte. Por eso cortó la luz y dejó que su hijo sufriera con fiebre sin importarle. Ethan no estaba luchando por pagar deudas familiares. Estaba en la ciudad de al lado celebrando una nueva vida con otra mujer justo en el mismo momento en que su esposa luchaba por un sorbo de agua limpia. El dolor de esta vez era distinto. Si ayer fue confusión y miedo, ahora solo quedaba un vacío crudo y helado. Se sentía como basura usada y tirada. Ethan y su madre lo habían planeado con meticulosidad, esperando a que bajara la guardia para arrojarla a la oscuridad. Ara, querida, ¿qué pasa? Estás muy pálida, dijo la señora Gabel, devolviéndola a la realidad. Ara no contestó. Arrancó el cable de carga e ignorando la mirada sorprendida de la vecina empujó el cochecito a toda prisa. Prácticamente corrió de vuelta a su casa silenciosa. Al entrar, se desplomó en el suelo del salón. Miró las paredes de la casa que Ethan había construido con tanto orgullo. Esa casa, de la que Ethan siempre presumía como prueba de su éxito, estaba levantada sobre una base de mentiras y, peor aún, sobre la tierra de su madre. Ara tomó el teléfono. Una rabia ardiente empezó a evaporarle las lágrimas. Buscó el número de su padre, Frank. Hola, papá, dijo con la voz temblorosa, pero con un filo duro. Ara, ¿qué pasa? Suena sin aliento, respondió él con calma. Papá, la escritura original de esta casa, tú la tienes, ¿verdad? Hubo un breve silencio. Frank era un hombre muy cauteloso. La tengo. Ara, ¿por qué? ¿Qué ha hecho Ethan ahora? Oí por un vecino que te cortaron la luz. Hoy se volvió a casar, papá, delante de Brenda. Me engañaron todos. Nos dejaron a tu nieto y a mí aquí, pasando hambre, mientras montaban una fiesta, dijo a las frases rotas, cada palabra como arrancarse una espina de la garganta. Ya no quiero esta casa, papá. Quiero recuperar la tierra de mi madre. Ara, cálmate. No seas impulsiva. Si quieres divorciarte, podemos hacerlo bien, aconsejó. No, papá. No existe hacerlo bien con gente que deja sufrir a su propio hijo por su placer. Están planeando mudarse aquí después de la fiesta. Papá. Chloe me lo dijo ayer. Va a traer a su nueva esposa aquí, gritó, y su voz rebotó en el salón vacío. No permitiré que esa mujer pise la tierra de mi madre. Sin esperar respuesta, colgó. Ya sabía lo que tenía que hacer. Durante demasiado tiempo había sido demasiado blanda, demasiado confiada en la idea de ser una esposa obediente. Brenda tenía razón. Era una mala esposa por dejar que la pisotearan así. Abrió un mensaje de Leo, el contratista y viejo amigo al que había escrito la noche anterior. Ara, recibí tu mensaje. Puedo ayudarte a despejar esa tierra. Pero, ¿estás segura? Ese edificio está en buen estado. Vale cientos de miles de dólares. Si lo derribas, te quedarás sin nada, solo con un solar vacío. Con dedos que ya no temblaban, respondió, no necesito el edificio, Leo. No quiero respirar bajo un techo construido con el dinero de un traidor. Ven mañana por la mañana. Mira el lugar. Quiero que esta casa quede aplastada antes de que vuelvan de su luna de miel. Una presión nueva se instaló en su pecho. Al sabía que demoler la casa desataría una guerra abierta con la familia de Ethan. La acusarían de estar loca, de ser malvada, de destruir los bienes de su marido. Pero al mirar una vez más la foto de la boda de Ethan en su teléfono, supo que la única forma de sanar era destruir la fuente del dolor desde la raíz. El calor que subía del asfalto de la ciudad vecina parecía quemarle los pies, pero no era nada comparado con el fuego en su pecho. Tras un viaje de 2 horas en un autobús interurbano sofocante, estaba frente al Grand History Ballroom. Era un lugar magnífico, con columnas blancas altísimas adornadas con jazmín fresco y coronas de rosas blancas. El aroma dulce flotaba hasta la acera, pero para Ara olía como el cadáver podrido de la honestidad. En sus brazos, el bebé se movió, quejándose por el ruido de bocinas mientras los coches de lujo hacían fila para entrar al aparcamiento. Ara acomodó al bebé con la mano temblorosa. Llevaba el mejor vestido que tenía, uno que había comprado con Ethan hacía 2 años para unas vacaciones. Pero allí se sentía como una mancha sucia sobre un lienzo blanco. Está bien, cariño, susurró, casi inaudible. Solo estamos aquí para hacerle una pregunta a papá. Ara caminó hacia la entrada principal.
Pero en cuanto su pie tocó la alfombra roja del vestíbulo, 2 hombres corpulentos con trajes negros y auriculares le bloquearon el paso. Uno, de mandíbula severa, era el jefe de seguridad de la novia. La familia de Clara los había puesto para evitar cualquier perturbación en la unión de 2 familias prominentes. «Disculpe, señora. ¿Tiene invitación?», preguntó con un tono frío, sin margen para negociar. Yo soy la esposa de Ethan Davis», dijo Aya con la voz temblorosa, intentando mantener la cabeza alta con el poco orgullo que le quedaba. «Solo quiero hablar con mi marido un momento». El jefe de seguridad y su compañero se miraron. Una sonrisa fina y cruel apareció en sus labios. «Señora, creo que se ha equivocado de lugar. El novio de dentro es el señor Ethan Davis, hijo de la señora Brenda Davis, y su única esposa es la encantadora señorita Clara Richmond, con quien acaba de casarse oficialmente. Por favor, no cause un disturbio». «No es mentira. Este niño es la prueba», gritó Ara, llamando la atención de varios invitados que acababan de bajar de una limusina. Sobresaltado por el grito, el bebé empezó a llorar fuerte. Su llanto atravesó la música tradicional suave que salía del interior. «Señora, se lo pido educadamente. Váyase ahora o nos veremos obligados a usar la fuerza», amenazó el jefe de seguridad. Dio un paso adelante, cerrando el espacio y obligándola a retroceder. En ese momento, las grandes puertas de cristal se abrieron cuando varios empleados salieron a recibir a invitados importantes. Por el hueco, Ara lo vio. Ethan estaba allí, de pie sobre una tarima de bodas alta y ornamentada. Vestía un smoking gris claro carísimo. Se veía impecable, una persona completamente distinta al Ethan de camisas gastadas que volvía a casa. Sus miradas se cruzaron. Ara sintió que el corazón se le detenía durante 3 segundos. Parecieron una eternidad. Ethan vio a su hijo llorando. Vio a su esposa, empapada en sudor y lágrimas. Una chispa de sorpresa cruzó sus ojos, pero duró un instante. Aya abrió la boca para decir su nombre, buscando un mínimo de conciencia. «Ethan, soy yo, tu esposa. Ese es tu hijo. Está enfermo». Pero Ethan hizo algo más doloroso que cualquier bofetada. Tomó aire y giró la cabeza deliberadamente hacia su nueva esposa, la hermosa y elegante Clara. Le sonrió y le susurró algo que la hizo reír suavemente. Como si Ara no fuera más que basura que pasaba por ahí. Ethan hizo una pequeña señal con la mano a la seguridad y retrocedió de nuevo hacia la tarima, quedando oculto por las decoraciones. «El señor Davis dice que no la conoce». «Ahora, vamos», dijo el guardia, agarrando el brazo de Ara con rudeza. «Suéltame. Puedo caminar sola», protestó Al, pero el agarre era mucho más fuerte. La arrastraron fuera del vestíbulo y la empujaron hasta la acera. Varios invitados la miraron con asco, como si fuera una mendiga intentando arruinar una fiesta de alta sociedad. Ara cayó sobre el asfalto áspero. El bebé lloró histérico por el susto. Ella lo abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas mojaran sus mejillas diminutas. Una vergüenza aplastante la hundió. Se sintió miserable, humillada hasta el fondo. Ethan no solo la había traicionado, también la había descartado en público, negándole su identidad como esposa. Ese desprecio fue la respuesta final. Ya no había espacio para hablar, ni para explicaciones sobre la deuda familiar que Brenda se había inventado. Ethan había elegido su mundo, y ese mundo no incluía a Ara ni a su hijo. Al se puso de pie con las piernas todavía temblorosas. Miró una última vez el edificio grandioso. Dentro se estaban riendo de su dolor. Y planeaban volver a su casa después de esa fiesta, la casa levantada en la tierra de su madre. «¿Crees que vas a traer a esa mujer a mi casa?», susurró Ethan. Su voz era fría, plana. El duelo se había evaporado, reemplazado por una determinación aterradora. Ara rebuscó en su bolso y sacó su teléfono casi muerto. No llamó a Ethan. Llamó a Leo. «Leo, soy yo. ¿Cuánto dijiste que tardarías en dejar ese edificio en el suelo?» «Unas pocas horas cuando la maquinaria esté en el sitio. Pero, ¿hablas en serio?» «Eso es un activo enorme», respondió Leo con duda. «Hazlo. Trae la maquinaria mañana por la mañana. Te daré permiso por escrito como propietaria del terreno. No quiero que quede ni una sola pared en pie cuando regresen de aquí». Los ojos de Aya brillaron con dureza. La decisión era peligrosísima.
Legalmente podían demandarla por destruir la propiedad de su marido. Pero en su cabeza, Ara lo tenía claro: dejar la casa intacta era dejar que Ethan ganara. Prefería ir a la cárcel antes que ver a Ethan y a su nueva esposa dormir bajo un techo que ella había cuidado con su propio sudor y sus propias lágrimas. Esa noche, Ara no volvió a casa para llorar. Volvió para vaciar los últimos recuerdos antes de que llegara la excavadora. Sus pasos pesaban como plomo mientras recorría el camino familiar hacia la casa de su infancia. El olor a tierra húmeda y la fragancia del árbol de plumería junto a la vieja puerta de madera la recibieron, despertando recuerdos de cuando su vida era tan simple como correr tras cometas, y no estar perseguida por la amarga realidad de la traición. En sus brazos, el bebé, agotado de llorar, dormía profundamente, aunque su respiración seguía áspera, un rastro de la fiebre. «Papá», dijo Aya casi sin voz al tocar la puerta maciza. La puerta se abrió y apareció un hombre de mediana edad con camiseta sencilla y pantalones de trabajo. Frank, el padre de Ara, se quedó inmóvil. Sus ojos, normalmente serenos, brillaron con una preocupación profunda al ver a su única hija. Ara estaba demacrada. Su ropa, arrugada por el sudor y las lágrimas, y sus ojos rojos e hinchados. Sin necesitar muchas palabras, Frank se hizo a un lado y la dejó entrar en el abrazo más verdadero de protección. Aar se desplomó en el sofá del salón, cubierto por una manta tejida a mano que su madre, ya fallecida, había hecho. Allí, bajo la luz amarilla y tenue, sus sollozos volvieron a romperse. Le contó todo: la desaparición de Ethan, el catering de lujo que Jess había descubierto, y el clímax, la escena en el salón Granatoria, el instante en que Ethan le dio la espalda como si ella fuera una extraña repulsiva. Se volvió a casar, papá, delante de mis ojos. Y se quedó mirando mientras los guardias me arrastraban como si fuera una ladrona, dijo Aya, ahogada, con la voz amortiguada contra el hombro de su padre. Esa casa, le di mi vida entera. Escatimé en comida para que él pudiera pagar las letras de los materiales, y ahora quiere llevarla a ella allí. Frank guardó silencio mucho tiempo. Sus manos, endurecidas por años de carpintería, le daban palmaditas rítmicas en la espalda para calmarla. No hubo insultos ni estallidos de rabia contra el yerno desagradecido. Frank era un ancla. Siempre le había enseñado que la furia hirviendo solo quema a quien la sostiene. Primero descansa, alimenta al bebé. Tengo algo que darte, dijo en voz baja. Cuando ella se calmó un poco y acostó al bebé en su antigua habitación, Frank sacó un sobre marrón viejo y polvoriento, atado con un cordón gastado. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, la misma donde ella había aprendido a cocinar con su madre. Todo este tiempo me callé porque pensé que Ethan era un hombre con gratitud. Pensé que si les daba un lugar donde vivir, él te cuidaría bien a ti, y a mi nieto, dijo Frank, abriendo el sobre despacio. Al miró los documentos, confundida. Vio un papel verdoso con un sello oficial. Esta es la escritura de la casa, papá. No solo la casa. Este es el título oficial, la escritura de propiedad del terreno, dijo Frank señalando el nombre escrito. La propiedad en la urbanización Maple Creek no le pertenece a Ethan. Era una herencia de tu abuela, y el título se transfirió a tu nombre hace 5 años, mucho antes de que siquiera conocieras a Ethan. Los ojos de Ara se abrieron. Todo ese tiempo Ethan había actuado como si fuera el héroe que les había dado un techo. Presumía cada centavo gastado levantando paredes y tejado. Por amor, Ara nunca había cuestionado la propiedad del terreno. Solo lo conocía como su hogar. El último deseo de tu madre fue que no se lo dijera a Ethan hasta que llegara el momento. Dijo que necesitabas una colina donde mantenerte en pie cuando la tormenta llegara. Y por lo que veo, esa tormenta ya está en tu puerta, continuó Frank con la mirada fija en ella. Es cierto que Ethan construyó la estructura con su dinero, pero el suelo que pisa es completamente tuyo. Legalmente, él no es más que un inquilino en tu tierra. La revelación golpeó a Ara como un maremoto. La impotencia que la había perseguido desde ayer desapareció, reemplazada por una fuerza nueva, fría y afilada. Todo ese tiempo se había sentido atrapada porque creía que Ethan era el único dueño de la casa. Tenía miedo de que la echaran, de perder el hogar de su hijo. Pero resultaba que la propietaria legítima siempre había sido ella. «¿Entonces Ethan y Brenda no tienen derecho a echarme?», preguntó Aya, y su voz empezó a estabilizarse. «Legalmente no tienen ni una sola reclamación sobre esa tierra. Si quieren ser dueños de ese edificio,
Tendrían que moverlo fuera de tu propiedad. Y los dos sabemos que eso es imposible, dijo Frank con una sonrisa tenue, cargada de significado. Ara tocó la superficie fría y firme de la escritura. En su mente volvió la imagen de Ethan sonriendo el día de la boda, pero esta vez ya no venía acompañada de dolor paralizante. Recordó la amenaza de Brenda de echarla. Recordó a Chloe saqueando como si la casa fuera de sus antepasados. Por dentro se le revolvió todo. Dudó entre el deseo de venganza y la necesidad de terminarlo en silencio. Pero cuando recordó la cara pálida de su bebé, ardiendo de fiebre mientras su padre celebraba, tomó su decisión. «Papá, mañana vuelvo a esa casa», dijo Aya, suave pero firme. «¿Para qué, hija?», preguntó Frank, preocupado. «No para suplicar, ni para confrontarlos otra vez como una esposa mendigando. Voy a volver como la propietaria del terreno. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que el palacio del que estaban tan orgullosos está sobre un suelo que puedo quitarles en cualquier momento». Ara cerró el sobre con decisión. Una presión nueva se acumuló. Al llevar esa escritura estaba declarando una guerra legal y abierta. Ya no era una simple disputa doméstica, era una batalla de propiedad que podía escalar a violencia o a cárcel si no tenía cuidado. Su decisión peligrosa era volver sola a la casa, armada únicamente con un papel, y esperar a que Ethan trajera a su nueva esposa. Ara apagó la luz de la cocina. La oscuridad ya no la asustaba, porque ahora tenía la llave para derrumbar el mundo entero de Ethan, un mundo construido sobre mentiras. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana de la antigua habitación de Ara, iluminando motas de polvo que bailaban sobre el sobremarrón que contenía la escritura. Ara despertó no por una alarma, sino por un dolor persistente en la boca del estómago. Cada vez que miraba ese documento, una mezcla de gratitud y rabia contenida le subía por dentro. Todo ese tiempo había estado de pie sobre su propio poder sin saberlo. Mientras había pasado años bajando la cabeza bajo la sombra del orgullo de su esposo, su teléfono ya cargado vibró en la mesita. En la pantalla apareció suegra. Ara lo miró unos segundos, controlando la respiración para que la voz no le temblara. Apretó el botón verde y se lo llevó al oído sin saludar. «Ara, qué bien que contestas». La voz de Brenda era cortante y afilada. Sonaba alegre, como alguien que acaba de ganar la lotería, pero mandona. «No tengo tiempo para una charla larga. El evento de Ethan y Clara terminó y volverán pronto. Quiero que saques tus cosas patéticas de esa casa de inmediato». Ara cerró los ojos. Sus dedos apretaron el borde de la cama. «Tuviste a tu hijo volverse a casar mientras todavía está legalmente casado, y lo primero que haces es llamarme para echarme». Brenda resopló con una risa de desprecio, aguda. «Deja de fantasear con ser esposa. Ara, en el momento en que Ethan salió por esa puerta, se acabó. Clara es hija de un magnate. Está acostumbrada a una vida limpia y lujosa. No va a pisar una casa que todavía huela a ti. Además, Ethan me dijo que construyó esa casa con su dinero. Así que no tienes ningún derecho. Mañana por la tarde trae un camión para llevar tu chatarra a un almacén, si es que no te has ido ya. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?» Ethan dejó a su propio hijo pasando hambre y sin luz durante 2 semanas. «¿Y ahora vas a quedarte la casa como si fuera solo suya?», preguntó Aya en voz muy baja, conteniendo la rabia. «Claro que es suya. ¿Quién pagó a los contratistas? Ethan. ¿Quién compró el cemento? Ethan. ¿Tú qué hiciste, vivir allí y tener un bebé?», escupió Brenda. «Basta de preguntas. Fuera para mañana por la mañana. Dale las llaves a Chloe y cuidado con romper algo. Clara te demandará si lo haces. ¿Entendido?». La llamada se cortó. Ara lanzó el teléfono sobre la cama. La frase «solo viviste allí y tuviste un bebé» se le quedó marcada en la mente. Pero detrás del dolor, una comprensión amarga empezó a unir piezas que antes no había visto. Caminó hacia el espejo grande de la esquina y se miró. Vio a una mujer frágil, pero con una mirada distinta. Estaba entendiendo una verdad más repugnante que la infidelidad. Ethan la había usado durante el último año. Había insistido en construir una ampliación en la parte trasera, mientras siempre posponía pagos del tejado o arreglos pequeños. Repetía: «Esta casa es nuestro futuro». Y ella, por voluntad propia, había usado sus ahorros para pagar facturas y gastos diarios, para que Ethan se concentrara en el activo. La había dejado allí un mes sin contacto no solo por cobardía,
sino porque necesitaba a alguien que vigilara la casa para que no pareciera vacía ni descuidada hasta que estuviera listo para traer a su nueva esposa rica. Yo solo era tu administradora gratis de la propiedad, ¿verdad, Ethan?, susurró Al a su reflejo. Me dejaste sufrir en la oscuridad mientras tú disfrutabas de tu fiesta. ¿Y ahora crees que puedes echarme de la tierra de mi madre? Su respeto, pisoteado, empezó a levantarse. Ya no era la mujer que lloraba y suplicaba que su esposo volviera. Se dio cuenta de que tenía la llave de su destrucción, algo que él ni imaginaba. Ethan podía creer que era dueño de las paredes, del techo, del suelo de esa casa. Pero había olvidado que sin la tierra debajo, el edificio no era más que un montón ilegal de materiales. Ara salió de la habitación y encontró a Frank en el salón sosteniendo a su nieto. Él la miró con ojos interrogantes. Papá, voy a esa casa ahora, dijo con firmeza. Al, ¿te llamó otra vez tu suegra?, preguntó Frank preocupado. Va a traer a su nueva esposa mañana por la tarde y me dijo que me vaya. Creen que pueden echarme así, dijo Ayar, agarrando su bolso y metiendo dentro el sobre con la escritura. No voy a vaciar esa casa, papá. Voy a vaciar la vida de Ethan de ella. Ten cuidado, hija. Ethan puede ponerse violento y traer gente cuando siente que le amenazan sus cosas, advirtió Frank. No me importa, papá. Se atrevió a pisotearme porque yo tenía miedo de perderlo. Ahora no tengo nada que perder. Voy a volver a esa casa, encender una vela y esperar a que lleguen con toda su arrogancia. Quiero ver la cara de Brenda cuando descubra que la nuera que eligió jamás podrá vivir en esta tierra. Aar besó la frente de su hijo y salió con una determinación aterradora. Había decidido volver sola a esa casa oscura y sin electricidad. Era una decisión muy peligrosa. Ethan era un hombre con mal genio cuando le herían el orgullo, y Brenda tenía mucha influencia para presionarla mentalmente. Pero Ara sabía que si huía ahora, viviría el resto de su vida como una mujer derrotada, expulsada de su propio hogar. Esa noche, Ara se sentó en el salón completamente a oscuras. Encendió una sola vela pequeña sobre la mesa. Delante, la escritura de propiedad descansaba orgullosa. Esperó la mañana, el momento en que su orgullo recuperado chocaría con la codicia de la familia de su marido. La presión aumentaba. Cada tic del reloj de pared sonaba como una cuenta atrás hacia una explosión de conflicto que podía destruirlo todo. Pero no tenía intención de retroceder ni un paso. Amaneció con un gris ceniza, como si el cielo también sintiera el corazón congelado. A la entrada de la casa, que ya se sentía ajena, se quedó vigilando la verja de hierro ligeramente oxidada. No durmió nada. La vela del salón se había consumido, dejando un bulto derretido sobre la mesa como sus emociones, agotadas por la traición de Ethan y la crueldad de Brenda. Sin esperar a que el sol subiera del todo, Aara salió sosteniendo a su hijo todavía dormido. No llevaba casi equipaje, solo una bolsa pequeña de pañales y el sobre marrón apretado contra el pecho. Ese sobre era su salvavidas. Su destino era uno solo, la oficina de un contratista en las afueras de la ciudad, rodeada de excavadoras y camiones pesados. Leo revisaba un montón de papeles cuando ella apareció en la puerta. Por un instante se quedó sin palabras. Era un amigo de la escuela, contratista de maquinaria pesada, y antes de que Ethan llegara con sus promesas dulces, había estado enamorado de ella. Leo conocía bien a Ethan. Había visto su arrogancia cuando puso los cimientos, presumiendo ante viejos amigos de su éxito hecho a sí mismo, sin mencionar jamás que el terreno era una herencia familiar de su esposa. Ara, ¿qué pasa? Leo se levantó enseguida y le acercó una silla. Sus ojos afilados captaron la palidez y la mirada vacía. Con el bebé a esa hora, ella no respondió con palabras. Puso el sobre marrón sobre el escritorio polvoriento. Necesito tu ayuda profesional, Leo. No como amigo, como contratista. Leo frunció el ceño y abrió el sobre. Se quedó helado al ver el título legal, la escritura de propiedad a nombre de Ara. Leyó la letra pequeña con meticulosidad y luego levantó la mirada. Ethan se volvió a casar ayer, Leo, delante de su madre, delante de todos. Me dejó a mí y a mi hijo sin luz ni dinero, y ahora quiere echarme para traer a su nueva esposa a esa casa. La voz de Ara era plana, casi sin emoción, y eso le puso la piel de gallina a Leo. Leo se recostó en la silla. Entonces vas a demandarlos. Puedo buscarte un abogado. Con esto puedes desalojarlos por vía judicial, pero llevará tiempo,
quizá hasta un año. No tengo un año, Leo. No tengo ni un minuto más para verlos respirar bajo un techo que está en la tierra de mi madre, cortó Al, con la mirada fija en las excavadoras amarillas del patio. Quiero esa casa al nivel del suelo. Mañana. Un silencio breve llenó la oficina. Leo respiró hondo, intentando procesar. Como contratista, conocía las consecuencias legales. El terreno era de ella, sí, pero la estructura se había levantado con dinero de Ethan. Derribarla sin orden judicial era extremo y podía llevarla a la cárcel por daños a la propiedad. Ahara, escucha. Legalmente ese edificio es un activo. Aunque esté en tu terreno, puede tener un título aparte. Si lo derribas ahora, Ethan puede denunciarte, intentó razonar Leo, pero vio la luz inquebrantable en sus ojos. ¿Un activo? Al soltó una risa hueca, dolorosa. Esas paredes las levantó con el dinero que debió gastar en la leche de su hijo, Leo. Me obligó a apretar cada centavo durante 2 años para construir el futuro. Y resulta que ese futuro no era para mí. Era para la mujer rica con la que se casó ayer. Al se inclinó hacia adelante, mirándolo con una intensidad imposible de esquivar. No necesito el edificio. No necesito indemnización. Quiero que sienta lo que es perderlo todo en un instante, igual que yo cuando vi ayer la publicación de su madre. Eres mi amigo, Leo. Tú sabes cómo Ethan siempre me miró por encima del hombro porque yo solo era hija de un carpintero. Quiero enseñarle que un carpintero puede construir, pero una propietaria de tierra puede destruir. Leo se quedó callado, dividido. Quería protegerla de la ley, pero también estaba harto de Ethan, famoso por su astucia. Leo recordaba cómo Ethan se burló de él cuando ella lo eligió a él, diciendo que él necesitaba un hombre exitoso que le construyera un palacio, no un contratista tosco como Leo. ¿Estás segura, Alara? En cuanto mi maquinaria toque esas paredes, no hay vuelta atrás. Te enfrentarás a toda su familia, a la policía y quizá a la condena pública, pidió Leo. Ya lo perdí todo, Leo. Mi dignidad la pisotearon ayer delante del Grandia Ballroom. La cárcel no es nada comparado con tener que ver a mi marido dormir con otra mujer en la tierra de mi madre, respondió ella con firmeza. Leo finalmente asintió despacio. Sacó una orden de trabajo. De acuerdo. Prepararé una excavadora y un equipo, pero tienes que firmar una declaración de responsabilidad absoluta. Si después hay problemas legales, tú, como propietaria que dio la orden, cargarás con las consecuencias. Aar tomó el bolígrafo y firmó sin dudar. Sus dedos estaban firmes, ya no temblaban de miedo. ¿Cuándo llegan a la casa?, preguntó Leo ordenando los papeles. Chloe dijo que llegarán mañana por la tarde, después de una luna de miel corta en la ciudad de al lado. Quiero que lo único que vean al bajarse del coche sea un montón de escombros, dijo ella. Leo la miró con una mezcla de pena y asombro. Empezaré a mover la maquinaria esta noche. Lo haremos en silencio para que nadie llame a la policía antes de que quede todo aplastado. Pero sabes que después de esto tu vida no volverá a ser la misma. Ara se puso de pie, la espalda recta, sosteniendo a su bebé. Mi vida ya se arruinó hace 2 semanas. Leo. Ahora les toca a ellos sentir la misma destrucción. Ara salió de la oficina de Leo. Un peso nuevo se asentó en su mente. Acababa de firmar un documento que podía enviarla tras las rejas. Estaba apostando su libertad por la forma más extrema de venganza. Pero al besar la frente de su hijo, una calma fría le recorrió el alma. Ya no le importaban las consecuencias. Porque para ella, la justicia no siempre se encontraba en un tribunal. A veces se encontraba en las cadenas de acero de una excavadora, lista para demoler las mentiras de Ethan. Esa noche, el cielo sobre la urbanización Maple Cree que estaba negro como tinta derramada, sin una sola estrella. Al estaba de pie en medio del salón oscuro. La única luz venía de las farolas filtrándose por las ventanas sin cortinas. La adrenalina de lo que decidió en la oficina de Leo seguía viva en su pecho, pero ahora se mezclaba con una opresión sofocante. Cada rincón de esa casa guardaba un fantasma del pasado, una marca tenue de crayón en la pared cerca de la cocina, el olor persistente de la colonia de Ethan en una almohada, un llavero de bebé que tintineaba con cada ráfaga de viento. Estoy detrás de la casa. No tenemos mucho tiempo, susurró una voz desde la cocina. Jess apareció jadeando, con una chaqueta oscura y una gorra que le tapaba el rostro.
Había salido de su turno nocturno en la empresa de catering, y sin quejarse, había conducido una camioneta prestada directo hasta la casa. Jess era la única otra persona que sabía que en pocas horas ese edificio sería historia. Gracias, Jess. Siento mucho meterte en esto, dijo Aya en voz baja. No te disculpes. Prefiero ayudarte a sacar tus cosas que verte pudrirte aquí esperando a que lleguen, respondió Jess con firmeza. Sus ojos recorrieron el salón oscuro. La luz sigue cortada. Mejor. Los vecinos no sospecharán movimiento dentro. Al se movió rápido pero con cuidado. No tocó ni una sola cosa de Ethan. El televisor de pantalla plana que él había comprado se quedó en su sitio. El sofá de felpa comprado a plazos también se quedó donde estaba. Su atención estaba puesta en una sola cosa, los recuerdos de ella y de su hijo. Uno por uno, Ara metió en cajas la ropa del bebé, los biberones y los juguetes. Guardó su álbum de boda no para conservar recuerdos dulces, sino para evitar que las fotos quedaran aplastadas por la excavadora. Quería quemarlas ella misma después, como un ritual de liberación. Mientras vaciaba el armario del dormitorio principal, sus dedos tocaron una cajita de madera. Dentro había un collar sencillo de oro, un regalo de boda de Ethan. Se detuvo un instante. Antes lo consideraba un símbolo de su vínculo sagrado. Ahora el metal le parecía frío y repulsivo, como las cadenas que la habían atado a sus mentiras. Sin dudarlo, metió la caja en su bolsa pequeña. Ya no era un recuerdo. Era su fondo de supervivencia para ella y su hijo cuando todo terminara. Ara, mira esto, dijo Jess de pronto, señalando la luz del porche delantero, encendida y brillante. Ara se sobresaltó. ¿Qué? Esta tarde estaba apagada, lo vi al llegar. Parece que pagaron la luz a distancia. Ethan o su madre debieron hacerlo desde la app, susurró Jess. Seguramente encendieron la luz de fuera a propósito, para que todo el mundo vea que la casa está normal otra vez, lista para la nueva esposa mañana. Ara clavó la mirada en esa luz y una idea se encendió en su mente. No importa, Jess. Déjala encendida. Que los vecinos, y quizá Chloe si pasa en coche, crean que sigo dentro, llorando en un rincón, esperando a que mi marido vuelva. Esa luz es nuestro mejor camuflaje. Siguieron trabajando en silencio. En el fondo, era como vaciarse el alma. Con cada cosa que metían en la camioneta, Ara sentía que se le quitaba un peso de los hombros. Pero el conflicto dentro seguía rugiendo. Se sentía como una ladrona en su propia casa, una ironía dolorosa considerando que el terreno era legalmente suyo. El miedo se le coló. ¿Y si Ethan aparecía de repente esta noche? ¿Y si el plan se filtraba? Ya está todo, dijo Ailara al fin tras varios viajes de ida y vuelta. ¿Algo más? Solo una cosa más. Ara caminó hasta un rincón del comedor y tomó una maceta con una sansevieria, una planta serpiente que había plantado con su madre antes de que muriera. Estaba marchita por 2 semanas de descuido, pero sus raíces seguían fuertes. Esto no se puede romper. Cuando estaban a punto de cerrar la puerta trasera, Ara volvió al frente. Miró una vez más la luz del porche, brillante. Desde fuera, la casa parecía tranquila y cálida, una imagen falsa de un hogar feliz. Ara sacó un papel, escribió un mensaje corto y lo dejó sobre la mesa del salón, justo debajo de la vela consumida. Espero que esta luz sea lo bastante brillante para guiarte de regreso a las ruinas. Ethan cerró y echó llave. Le dio la llave a Jess para que la guardara por ahora. Sus pasos hacia la camioneta eran ligeros, pero el corazón le golpeaba como un tambor de guerra. Acababa de dejar intacto, por última vez, el lugar que llamó hogar durante los últimos 3 años. ¿A casa de tu padre ahora?, preguntó Jess al arrancar. Sí. Y luego tengo que llamar a Leo. Necesito asegurarme de que la maquinaria pesada entre en este barrio a las 5 de la mañana en punto, antes de que los vecinos estén lo bastante despiertos como para reaccionar, respondió Ara, y su voz ya no temblaba. Jess la miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿De verdad vas a hacerlo, Ara? ¿Vas a tirarlo todo mañana por la mañana? Ethan volverá con su nueva reina. Yo solo quiero ahorrarles la molestia de abrir la puerta, porque no habrá puerta. No habrá paredes. Solo quedará la tierra sagrada de mi madre, limpia de un traidor. Los ojos de Aya ardían en la oscuridad de la camioneta. Pero cuando el vehículo empezó a salir de la urbanización, vio pasar junto a ellas un sedán negro de lujo.
Reconoció la matrícula. Era el coche del nuevo socio de Ethan, el que a menudo llevaba a Brenda. Ara bajó la cabeza de inmediato. El corazón casi se le salía del pecho. El coche redujo la velocidad delante de su casa, como si vigilara si la luz seguía encendida. Una presión nueva la atrapó. Si el lado de Ethan ya había empezado patrullas o vigilancia esa noche, el plan del derribo al amanecer podía arruinarse. Al comprendió que estaba jugando con fuego y con el tiempo. Tomó una decisión pequeña y arriesgada. Le pidió a Jess que no fueran directo a casa de su padre, sino que tomaran calles secundarias para asegurarse de que nadie la siguiera. Más rápido, susurró Sara antes de que se dieran cuenta de que el pájaro ya había volado del corral. Su mano apretó la escritura dentro del bolso. La primera noche en la magnífica mansión de la familia Richmond no fue tan dulce como Ethan había imaginado. La suite principal era del tamaño de toda la planta baja de su casa en Maple Creek. El aire olía a aceites de aromaterapia carísimos, pero a Ethan le parecía que el aire se le volvía delgado en los pulmones. Se sentó en el borde de la cama, absurdamente suave, con un pijama de seda que le había regalado su nueva suegra, pero se sentía como un prisionero en una jaula de oro. Frente al espejo grande, Clara se quitaba el maquillaje. Era hermosa, pero cada movimiento desprendía un aura dominante que Ethan no había notado detrás de sus coqueteos durante su breve noviazgo. «Cariño, antes de ir a tu casa mañana, pasemos primero por la joyería», dijo Clara con voz plana, más orden que sugerencia. «Mi madre dice que el diseño de nuestros anillos está anticuado. Quiero algo hecho a medida». «Ah, ¿y tu casa, esa mujer, cómo se llamaba?» «Ara. No quiero que quede ni un solo mueble barato de ella. Hay que cambiarlo todo antes de que yo me mude». Ethan tragó saliva. «Clara, la casa todavía está bastante bien. Los muebles». «No te pedí tu opinión, cariño», lo cortó Clara sin apartar la vista del espejo. «Mi padre te puso en un puesto de vicepresidente en su empresa, así que ten la cortesía de mantener mi imagen. No quiero que mis amigas visiten una casa con gusto de clase trabajadora. Si no tienes dinero para reemplazarlo todo, usa la tarjeta que mi padre te dio esta tarde. Pero recuerda, eso significa que tienes que trabajar más duro, no relajarte». Ethan se quedó callado. Las palabras de Clara no eran solo exigencias de lujo, eran un recordatorio de que allí él era un hombre comprado con dinero. Pensó en Ara, que nunca le exigió joyas a medida. Al contrario, siempre encontraba la manera de estirar el sueldo que quedaba para cubrir un mes de comida, mientras se preguntaba cómo pagar la letra del cemento para la ampliación del patio trasero. En esa casa, Ethan entendió que había cambiado un amor genuino por una posición donde debía obedecer órdenes de su esposa y de su suegro todo el día. Incómodo, salió de la habitación. Necesitaba aire. Pero en el pasillo se cruzó con su suegro, el señor Richmond, un magnate inmobiliario de mirada fría que desde el principio lo había visto como una inversión arriesgada. «¿Aún no duermes, hijo?», preguntó el señor Richmond, fumando un puro. Sus ojos afilados recorrieron a Ethan de arriba abajo. «Mañana empiezas en la oficina. No llegues tarde. Odio a la gente indisciplinada, sobre todo a la que he sacado del fondo. Y no dejes que Clara se queje de tu rendimiento, ni en la empresa ni en casa». «Sí, señor», respondió Ethan seco, con la cabeza baja. La humillación le ardía por dentro. Evitó la mirada de su suegro y fue hacia un balcón trasero. Bajo las luces tenues del jardín, hurgó en el bolsillo del pijama y sacó el teléfono. Por impulso abrió una galería de fotos que había escondido en una carpeta oculta. Era una foto de Ara sonriendo con su bebé en brazos. Por un instante, una nostalgia extraña le golpeó el pecho. Recordó cómo Ara siempre tenía una taza de café caliente lista cuando él volvía tarde. Recordó sus abrazos cálidos en su casa pequeña, un lugar que antes le parecía estrecho, pero que ahora sentía como el único sitio donde de verdad había sido rey. Allí, en el palacio de Clara, él no era más que un sirviente con ropa de seda. El teléfono vibró. Era una llamada de su madre, Brenda. «Hola, mamá», susurró Ethan. «Ethan, ¿qué tal? ¿Es bonito allí?» «Clara se enfadó por los costes del catering», preguntó Brenda emocionada, en contraste con el ánimo de Ethan. «Clara es muy exigente, mamá, y no creo que su padre me respete. No dejo de pensar en Ara y en el bebé. ¿Y si cancelamos mudarnos a la casa de Maple Creek mañana? Me siento culpable». «Mamá,
Olvidé pagar la luz antes de irme, así que están sin electricidad. No digas tonterías. La voz de Brenda se volvió dura. No seas cobarde. Has llegado hasta aquí. La fortuna de los Richmond puede mantenernos 7 generaciones. Ara es solo un obstáculo. Ethan, ella no tiene nada. Esa casa tiene que ser completamente tuya, para que Clara se sienta cómoda. Si vuelves con Ara, ¿quieres volver a una vida dura? Perseguido por las letras. Pero la tierra pertenece a la familia de Ara, mamá. ¿Y quién va a saberlo? Esa escritura seguramente es un invento de su padre carpintero. Lo importante es que tú construiste el edificio. Además, mañana por la tarde vamos allí. Le pedí a Chloe que revisara el lugar. Las luces están encendidas, así que Ara sigue ahí, esperando como una tonta. Solo tenemos que entrar, darle algo de dinero para que se vaya a casa de su padre y se acabó. No seas débil, Ethan. Piensa en nuestro futuro. La llamada terminó. Ethan apoyó la frente en el pilar frío del balcón. Sombras de arrepentimiento empezaron a nublarle la lógica. Entendió que había cambiado una joya por una corona de espinas. Echaba de menos la sonrisa de Ayar, pero la codicia que su madre le había metido y el miedo a perder su nuevo estatus lo mantenían atrapado en su decisión. Volvió a la habitación con el corazón pesado y vio a Clara dormida. Incluso dormida, su cara parecía arrogante. Ethan abrió la aplicación de mensajes. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el nombre de Ara. Quería disculparse. Quería explicar que todo era por la deuda familiar. Pero el orgullo y la vergüenza le inmovilizaron la mano. Al final, Ethan tomó una decisión pequeña y peligrosa. Envió un mensaje corto a su hermana Chloe. Ve temprano a la casa de Maple Creek mañana por la mañana. Asegúrate de que ella no esté allí. Si todavía está, llama a la gente del señor Richmond para que la saquen discretamente antes de que lleguemos Clara y yo. No quiero que Clara vea drama. Ethan apagó el teléfono. Una presión nueva le apretó el pecho. Sabía que con eso destruiría por completo a Ara, pero sintió que no tenía otra opción si quería sobrevivir en el palacio de los Richmond. No sabía que, mientras planeaba su desalojo, Ara ya no estaba en la casa, y una amenaza mucho mayor que un simple escándalo avanzaba hacia el edificio del que él estaba tan orgulloso. Aquella mañana, el cielo sobre la magnífica finca de los Richmond estaba cubierto, como si las nubes cargaran el mismo peso que él sentía. En una oficina de mensajería recién abierta, Ara estaba erguida frente al mostrador. Sus manos ya no temblaban. Bajo la luz fluorescente parpadeante, entregó un sobre amarillo grueso con un aviso de desalojo del terreno y demolición del edificio. No era solo una amenaza, era un procedimiento legal que Leo le había aconsejado seguir para dejar rastro y darle a Ethan una última oportunidad. Asegúrense de que esto llegue a esta dirección antes de las 10 de la mañana, ordenó al personal. Su voz le sonó extraña incluso a ella, fría, seca, implacable. Es extremadamente urgente. Tras pagar el envío express, Ayara salió y respiró el aire húmedo de la mañana. Su mente estaba en una encrucijada extraña. Una parte de ella esperaba que Ethan llamara al leer la carta, que se disculpara o al menos reconociera que la tierra realmente pertenecía a su familia. Pero otra parte, la que se rompió delante del salón Grantoria, ya no se preocupaba. A las 9:30, una moto de mensajería se detuvo frente a las rejas altas de la casa de Clara. Chloe, que justo salía a comprar un desayuno caro, interceptó al repartidor con el ceño fruncido. La orden de Ethan de la noche anterior, limpiar la casa de Maple Creek, todavía le pesaba. Esto es para el señor Ethan Davis, dijo el repartidor. Chloe arrebató el sobre con rudeza. Soy su hermana. Dámelo a mí, yo se lo doy. Cuando el repartidor se fue, Chloe miró el sobre amarillo con asco. Vio el nombre del remitente, Ara Miller. Sin abrirlo, adivinó el contenido. Para ella sería una carta histérica llena de insultos o una exigencia tediosa sobre reparto de propiedad. Esta loca sigue persiguiendo a mi hermano con esta basura, murmuró. Caminó hasta un cubo de basura grande junto a la entrada. Sin dudarlo, sin siquiera ver la copia de la escritura que había dentro, lo rompió en dos y lo tiró al montón de desperdicios domésticos. No quería arruinar el humor ya malo de Ethan. Podía afectar la asignación que recibía de su nueva cuñada rica. Para Chloe, el problema era menor y se acabaría cuando la sacaran a la fuerza mañana por la tarde. Mientras tanto,
En una cafetería pequeña cerca de Maple Creek, Ara miraba fija la pantalla del teléfono. Seguía el estado de entrega en una app. 10:15. Entregado a la destinataria Chloe. Al dejó el teléfono sobre la mesa lentamente. Esperó 10 minutos, 30, una hora. El teléfono siguió en silencio. Ni llamadas, ni respuestas, ni señales de pánico del lado de Ethan. En la mente de Ara, ese silencio era una declaración absoluta de guerra. Lo tomó como una señal de que Ethan se mantenía firme, de que se sentía invencible y despreciaba su amenaza. ¡Qué arrogante!, pensó Ethan Ara. Ni mi última advertencia merece una respuesta. Te sientes tan poderoso tras los muros de la finca Richmond que crees que puedes ignorar la ley de la misma tierra que pisas. La última pizca de decepción en su corazón murió, reemplazada por una determinación dura como acero congelado. Ella no sabía que la carta nunca llegó a manos de Ethan. Pero en esa batalla de orgullo, la ignorancia se convirtió en el detonante de un desastre mayor. Ara dejó el café frío, se puso de pie y llamó a Leo. Leo, es hora. Recibieron la carta hace una hora y no hay respuesta. Me está poniendo a prueba, dijo Ara con la voz firme como el tic-tac de un reloj. ¿Estás segura, Ara? Esto es muy serio. En cuanto la maquinaria baje del camión, los vecinos empezarán a reunirse, respondió Leo con pesadez. Hazlo, Leo. Ya estoy cerca del sitio. Quiero que esté todo terminado antes del atardecer. Ara caminó hacia su casa. A lo lejos vio un camión grande cargando una excavadora entrando por la puerta principal de Maple Creek. El rugido del motor diésel rompió el silencio habitual del barrio. Algunos vecinos salieron a mirar la maquinaria intimidante con ojos curiosos. Al se quedó en la acera frente a su propia casa. Miró el hogar que había llamado cielo durante 3 años. Vio la ventana del cuarto del bebé. Vio la puerta que abría sonriendo cada vez que Ethan volvía. De pronto, una ola de duda brutal la atravesó. Era la casa donde nació su hijo. Era, hasta donde ella sabía, el fruto del sudor de Ethan. Aunque la hubiera traicionado, derribarla era destruir la prueba física de su propia historia. Pero justo cuando la duda alcanzó su punto máximo, le llegó un mensaje. No era Ethan, era un número desconocido. Al Miller, soy Clara. Deja de enviar cartas basura a mis padres. Ethan me contó todo sobre lo codiciosa que eres. Vamos allí esta tarde y no quiero ver ni una sola de tus cosas baratas en la casa. Reacciona. Ya has perdido. Aar cerró los ojos con fuerza. El mensaje de Clara fue como echar gasolina al fuego. Ethan la había difamado ante su nueva esposa, había retorcido la historia para pintarla como la codiciosa. Aya giró hacia el operador de la excavadora, que esperaba su instrucción. Con un gesto firme señaló el pilar principal. Empieza. La orden de Ara fue corta. Los dientes de acero de la excavadora se alzaron, brillando bajo las nubes oscuras. Cuando el primer golpe contra la pared del salón retumbó, una presión nueva la atravesó, el sonido del cemento quebrándose como huesos. Acababa de tomar la decisión más peligrosa de su vida, destruir la propiedad de su marido sin una orden judicial. Era un acto que podía hacerle perder la custodia de su hijo si Ethan la presentaba como una madre inestable. Pero cuando el primer polvo se elevó, Ara se quedó mirando al frente. No iba a huir. Se quedaría allí, sobre esas ruinas, esperando a que Ethan llegara esa tarde para ver su palacio de mentiras reducido a escombros. El polvo del cemento se elevaba alto, mezclándose con el aire húmedo y haciendo difícil respirar. Ara estaba a pocos metros, donde el brazo de acero de la máquina casi no la rozaba. Sus pies estaban clavados en el asfalto, que empezaba a vibrar. Cada golpe de acero contra la pared del salón sonaba como un trueno partiéndolo todo en Maple Creek. En su cabeza, el crujido del cemento era una sinfonía de liberación. Y aunque su corazón seguía apretado por una mano invisible, los vecinos empezaron a reunirse. Mujeres que compraban en el puesto móvil de verduras se quedaron inmóviles, con la boca abierta. Hombres que calentaban el coche salieron de los garajes con gesto de incredulidad. Conocían a Ara como la esposa callada, la que siempre bajaba la mirada al caminar. Verla allí, mandando destruir su propia casa, era una escena imposible de comprender. Ara, espera, Leo se acercó, compitiendo con el ruido de la maquinaria. Se veía nervioso, mirando una y otra vez hacia la entrada de la urbanización. Ese coche negro.
Creo que son ellos. Ella giró la cabeza. Un convoy de 3 coches de lujo entraba en Roselane, la calle de su casa. Al frente venía un sedán blanco con lazos de flores, el coche de los recién casados. El conductor frenó en seco al ver la maquinaria destrozando el tejado del lugar donde esa tarde debía celebrarse algo. Ethan salió del coche a trompicones, la cara roja de rabia. Detrás, Clara bajó con un vestido elegante, pero su rostro estaba pálido de shock. Del segundo coche, Brenda salió gritando histérica, como si a la que estuvieran golpeando fuera a ella. «Ara, ¿qué estás haciendo?». Ethan se abalanzó, pero Leo y 2 trabajadores lo frenaron. «Para. Esa es mi casa. La construí con cada centavo que gané». «¿Estás loca, Ara?». Ara ni se inmutó. Metió la mano en el bolso y sacó el sobre marrón ya gastado. Con un gesto lento y deliberado, alzó el documento verdoso con sello oficial. «¿Tu casa, Ethan?». La voz de Aar sonó clara y poderosa, atravesando el caos. «Tú habrás pagado el cemento. Tú habrás pagado los sueldos. Pero esta tierra le pertenece a mi madre, y yo, como única propietaria de este terreno, jamás te di permiso para construir tu palacio de adulterio sobre el suelo sagrado de mi familia». Brenda se lanzó para agarrarle el pelo, pero varias mujeres del barrio, que siempre habían sentido compasión por Ara, la bloquearon. «Bruja. Eso es el dinero de mi hijo. Hay cientos de miles enterrados ahí», chilló Brenda. «El dinero de tu hijo debió gastarse en la leche de su propio hijo», le disparó Ara. Luego miró a Ethan, que estaba inmóvil, mirando la escritura en la mano de Ara como si no pudiera creerlo. Después, Ara fijó la vista en la nueva esposa de Ethan, que temblaba junto al sedán blanco. «Este es tu marido. Bienvenida a tu nuevo hogar. Lamentablemente, no te preparé una puerta para entrar». Se giró hacia el operador. Sus ojos, enrojecidos, ya no tenían lágrimas de tristeza. Eran ojos de furia congelada por la determinación. «Tira la ampliación de atrás. Aplástalo todo», ordenó. Un estruendo. El brazo de acero cayó con toda su fuerza, destrozando la ampliación recién pintada, el espacio que iba a ser el dormitorio principal de Clara. Los gritos de Brenda y las maldiciones de Ethan quedaron ahogados por el rugido ensordecedor del edificio colapsando. En medio del caos, Ayara sintió un torbellino oscuro. Vio el rostro de Ethan romperse, no por amor perdido, sino por orgullo, como si su imagen de hombre exitoso se desmoronara delante de su nueva esposa y de todo el vecindario. Una satisfacción sombría parpadeó dentro de Ara. Pero enseguida llegó una ola de miedo inmenso. Sabía que Ethan no lo dejaría así. Con el dinero de la familia de Clara, la arrastraría a una batalla legal agotadora. Clara empezó a gritarle a Ethan, dándose cuenta de que su derecho sobre el terreno era débil. «Dijiste que esta era tu casa, Ethan. Dijiste que eras un empresario exitoso. Resulta que estabas viviendo de la tierra de tu esposa. ¡Qué vergüenza!». La discusión estalló en mitad de la calle, un espectáculo para los vecinos. Ethan intentó calmar a Clara, pero ella le apartó las manos de un manotazo. Brenda se desplomó sobre el asfalto, ya fuera por una emergencia real o por un teatro para dar pena. Ara apartó la mirada. El drama de la familia que antes reverenció ahora le daba náuseas. Miró los escombros dispersos de lo que había sido su hogar. Los recuerdos de las noches esperando a Ethan, el recuerdo de traer a su bebé a casa por primera vez, todo quedaba enterrado bajo trozos de cemento. «Alto», Leo le susurró a su equipo. «Deja parte de la pared delantera en pie como advertencia. La policía llegará pronto». «Alguien los llamó, seguro», advirtió Leo al oír el sonido lejano de las sirenas. Al respiró hondo. Sabía que había ganado la batalla moral y mental, pero legalmente la tormenta apenas empezaba. Había destruido el activo de su marido, valorado en cientos de miles de dólares. Cuando las patrullas empezaron a entrar en la urbanización, Ethan señaló a Ara con un dedo tembloroso. «Vas a ir a la cárcel por esto, y voy a pedir la custodia de nuestro hijo porque estás loca». La amenaza de quitarle a su hijo hizo que el corazón de Ara se hundiera. Era la única debilidad que le quedaba. En una ola de pánico creciente, Ara tomó una decisión pequeña y muy peligrosa. No iba a dejar que la arrestaran allí, dócilmente. «Leo, sácame de aquí ahora por las calles de atrás», susurró. Mientras los agentes empezaban a bajarse de los coches, Ara se deslizó entre la multitud de vecinos.
Tenía la escritura, pero comprendió que a partir de ese momento era una fugitiva. Había derribado la casa, y ahora quizá también había derribado el puente hacia el futuro de su hijo. El polvo del cemento empezó a asentarse, cubriendo el asfalto con una capa fina y gris. La excavadora quedó en silencio y, en su lugar, se instaló una quietud aún más escalofriante que el estruendo anterior. En medio de los escombros todavía calientes, Ahara se quedó de pie. No salió corriendo por las calles de atrás como había planeado. Algo extraño le clavó los pies al suelo. Entendió que huir solo confirmaría las acusaciones. Quería presenciar la destrucción con sus propios ojos, la caída del orgullo del hombre que le había destrozado la vida. Ethan se abrió paso entre los curiosos. Su smoking caro estaba manchado de polvo. Se detuvo frente al montón de concreto que antes era el lugar donde él se sentaba y le daba órdenes a Ahara. Se quedó con la boca entreabierta, los ojos desorbitados, mirando las varillas de hierro que sobresalían de las ruinas. Mi casa. La voz de Ethan salió como un gemido roto, como un animal herido. Eres un demonio, Ahara. Esto era todo mi esfuerzo. Cada centavo que ahorré haciendo horas extra, cada préstamo que pedía mi nombre. Lo aplastaste en un instante. Ethan se giró y se lanzó, pero Leo se colocó delante de Ahara de inmediato, como un escudo humano. Los vecinos empezaron a murmurar. Varios grababan con sus teléfonos. Basta, Ethan. Una voz afilada lo detuvo. Clara Richmond dio un paso al frente. Su vestido hermoso contrastaba con los escombros sucios a su espalda. Su cara, normalmente arrogante, ahora estaba llena de otro tipo de furia, la furia de alguien que se siente completamente engañado. Detrás de ella, Brenda, que al parecer se había desmayado antes, estaba de pie sostenida por Chloe, con el rostro pálido mientras miraba aquel montón de chatarra que debía ser su inversión futura. Así que esta es la casa de la que estabas tan orgulloso. Clara señaló con un dedo tembloroso las ruinas. Este es el hogar lujoso que dijiste que era tuyo. Resulta que tu esposa tuvo que demolerlo ella misma porque tú no tienes ningún derecho sobre esta tierra. Clara, escucha. Esto es un malentendido. Ahara está loca. No estoy loca, Clara, la cortó Ahara con una calma mortal. Salió de detrás de Leo y avanzó hasta quedar a pocos pasos de Ethan y Clara. Ya no tenía miedo. Tenía la verdad como arma. Metió la mano en el bolso y sacó 2 sobres. Uno era el sobre marrón con la escritura. El otro era un sobre blanco, nuevo y rígido. Ethan, tú dices que trabajaste duro por esta casa. Al lo miró con unos ojos donde ya no quedaba ni una chispa de afecto. Trabajaste duro para levantar paredes, pero se te olvidó construir honestidad. Me dejaste a mí y a tu hijo sin luz, pasando hambre, mientras pagabas el depósito del catering lujoso de Clara con nuestros ahorros. ¿A eso le llamas el fruto de tu esfuerzo? Al le lanzó el sobre blanco al pecho. Cayó al suelo y se abrió, dejando ver un borrador de una demanda de divorcio y fotos adjuntas que ella había sacado de la vieja tablet. Imágenes de Ethan y Clara en su relación, tomadas mientras Ahara todavía se recuperaba del parto. Esa es la demanda de divorcio que presenté en línea esta mañana. Y ahí dentro está la prueba de todas tus traiciones. La voz de Ahara subió, dominando el ambiente. Clara, ¿quieres saber con quién te casaste? Es un hombre que dejó a su propio hijo con fiebre, sin medicina, durante 2 semanas, para poder casarse con otra mujer. Es un hombre que construyó un palacio en una tierra que no le pertenece y te mintió diciendo que era un empresario exitoso. Clara recogió las fotos. Sus ojos se abrieron al ver las fechas. Era el periodo en el que Ethan le había confesado que era un hombre divorciado y que sus bienes estaban atados en el banco. Ethan. Me dijiste que te divorciaste hace 1 año. Chilló Clara con la voz quebrada. Lo miró con un asco insoportable. Me mentiste. Mentiste a mi padre. Clara, no es así. Lo hice por nosotros, intentó Ethan, alargando la mano, pero Clara le cruzó la cara de una bofetada con un chasquido seco. No me toques. No eres más que un parásito. Clara se dio la vuelta y corrió hacia su coche blanco, con las lágrimas arruinándole el maquillaje. Dejó a Ethan plantado en medio de las ruinas como si fuera algo sucio que había que sacar de su vida glamourosa de inmediato. Brenda chilló y se lanzó contra Lara con las uñas por delante. ¿Estás contenta ahora? Has arruinado el futuro de mi hijo. Lo arruinaste todo. Ahara miró a su suegra con frialdad. Tú lo arruinaste.
Desde el momento en que apoyaste la traición de Ethan, creíste que podías tirarme a mí y a tu propio nieto como basura. Ahora llévate estos restos de pared. Llévatelos a tu casa, porque desde hoy ni un solo centímetro de esta tierra podrá ser pisado por ninguno de ustedes. Ethan se desplomó sobre un montón de concreto. Su orgullo, que estaba por las nubes, se acababa de romper más devastadoramente que el edificio detrás. Había perdido la casa, a la nueva esposa y el puesto que su suegro le prometió. Y ahora entendía que también había perdido a la única mujer que lo amó sin condiciones. Pero el enfrentamiento no había terminado. Ethan levantó la cabeza, con los ojos rojos de odio. ¿Te crees que ganaste, Ara? Derribaste este edificio sin una orden judicial. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Me aseguraré de que vayas a la cárcel y no vuelvas a ver a ese niño. Es mi hijo y se lo voy a quitar a una madre loca como tú. El corazón de Al cayó. La amenaza de la custodia era la única hoja que aún podía cortarla. Vio a los dos policías que habían llegado antes acercándose con libretas, con las esposas colgando del cinturón. Al apretó su bolso. Sabía que había ganado la batalla del orgullo, pero la guerra legal, lenta y agotadora, apenas empezaba. Dentro del bolso sintió vibrar el teléfono. Era un mensaje de su padre, Frank. Al, coge al niño y vete a un lugar seguro ahora mismo. Leo te ayudará. No dejes que te quiten a mi nieto. Ara miró a Ethan, que ya hablaba con la policía señalándola como culpable. Una presión nueva la aplastó. Había destruido su hogar, y ahora tenía que estar lista para perder la libertad o incluso a su hijo si no actuaba. En una decisión peligrosa, de un segundo, Ara le hizo una señal a Leo. Llévame al coche, Leo. Tenemos que irnos antes de que nos detengan, susurró. Bajo una llovizna ligera que empezaba a humedecer el polvo de la destrucción, se alejó, dejando atrás los escombros de su vida. Había ganado, pero ahora era una fugitiva, huyendo de la rabia de un hombre que ya no tenía nada a lo que aferrarse salvo su venganza. La lluvia de la noche dejó un olor intenso a tierra en el aire de la urbanización Maple Creek. Al estaba de pie al borde de Rose Lane, mirando el terreno ya aplanado. Solo quedaba tierra roja compactada. No había paredes torcidas ni restos de concreto sobresaliendo. Leo había terminado el trabajo a la perfección. Había borrado cada rastro del palacio de Ethan hasta el último ladrillo. En sus brazos, el bebé se movió suavemente, respirando el aire fresco de la mañana, ya sin ahogarse con polvo de obra. Ara acarició la mejilla de su hijo y sintió una paz que hacía meses no existía en su corazón. El rugido de furia que estalló ayer se había apagado y convertido en una calma quieta. Ya no se sentía una fugitiva, porque el abogado que su padre había enviado confirmó que sus acciones, demoler un edificio en su propia tierra después de enviar un aviso oficial, estaban dentro de los límites de leyes fuertes de disputas de terreno. Pero esa tranquilidad se rompió cuando un taxi se detuvo a cierta distancia. Bajó un Ethan demacrado. El smoking que llevaba con orgullo el día anterior estaba sucio, el pelo revuelto. Tenía la cara hinchada, marcada por una destrucción interna insoportable. Detrás de él venía Brenda, frágil. La mujer que solía adornarse con joyas llamativas ahora llevaba un pijama viejo y una chaqueta fina. Estaba pálida, con la mirada vacía, tambaleándose y aferrada al brazo de Ethan. Lo de ayer le había disparado la tensión y parecía 10 años mayor de golpe. ¿Estás satisfecha ahora, Ara?, preguntó Ethan con la voz ronca. Ya no había amenaza como ayer, solo desesperación. Clara me echó anoche. Su padre me quitó el puesto en la empresa y canceló todos los contratos a mi nombre. Ya no tengo nada. La casa se fue. Me gasté los ahorros en esa fiesta y ahora mi madre está enferma. Ara miró a su exmarido sin odio, pero tampoco con pena. Yo no te destruí, Ethan. Te destruiste tú cuando decidiste construir tu vida sobre mentiras. Elegiste abandonarnos, así que no me culpes por abandonar la casa que construiste sobre los derechos de mi madre. Brenda intentó hablar, con la voz temblorosa. Ara, por favor, ¿no te da pena, Ethan? Al menos ayúdanos a alquilar un piso pequeño o danos algo de dinero vendiendo los materiales. Estoy enferma, hija. Ya no soy tu nuera, a la que puedes mandar con culpa, respondió Ara, serena pero firme. ¿Dónde está Chloe? ¿No es ella la que debería cuidarte? Ayer fue la más emocionada empaquetando los objetos de valor de esta casa. Ethan bajó la cabeza.
Chloe se fue a casa de una amiga. Dijo que no quiere sufrir. Dijo que le da vergüenza tener un hermano estafador. Una sonrisa amarga rozó los labios de Ara. Ese era el final de todo. Ethan, que adoró la riqueza y el estatus, ahora era abandonado por las mismas personas a las que había consentido. El dinero que obtuvo oprimiendo a Ara. Su nueva esposa lo echó como si fuera una carga. Su hermana lo dejó cuando dejó de servir. Y su madre se convirtió en un recordatorio permanente del fracaso de los valores retorcidos que ella misma le inculcó. Ethan miró el terreno vacío con ojos huecos. Voy a pedir la custodia, Ara. Sigo siendo el padre de ese bebé. Adelante, Ethan. Ara sostuvo su mirada sin miedo. Dile al juez que dejaste a tu propio hijo 2 semanas sin electricidad para poder casarte con otra mujer. Dile que no tienes casa ni trabajo para mantenerlo. Si crees que eso te hará ganar, hazlo. Ethan se quedó sin palabras. Sabía que estaba derrotado. Era un fraude ante los Richmond, un vagabundo. Y ahora no era mejor que un sin techo ante la mujer que él consideró débil. 1 hora después, llegó Leo con un hombre de mediana edad, bien vestido. Se presentó como el señor Peterson, un promotor inmobiliario local. El señor Peterson llevaba tiempo queriendo ese terreno por su ubicación estratégica para construir un edificio comercial. Los papeles de este terreno están muy limpios, señor Peterson, dijo Leo entregándole un sobre verdoso. La propietaria quiere que esta transacción se cierre lo antes posible. Ara observó cómo el señor Peterson revisaba los límites del terreno. Dentro de ella, una voz preguntó si estaba bien vender la herencia de su madre. Era el único vínculo físico que le quedaba de ella, pero sabía que conservarlo la ataría a los malos recuerdos de Ethan. Cada puñado de tierra estaba manchado de traición. Acepto el precio que ofreció, señorita Miller, dijo el señor Peterson estrechándole la mano. Es una ubicación excelente. Prepararemos los documentos esta tarde. Ara asintió con firmeza. La decisión estaba tomada. Vendería esa tierra. Con el dinero compraría una casa pequeña cerca de la de su padre, ahorraría para la educación de su hijo y quizá montaría un pequeño negocio de catering con Jess. No necesitaba un palacio levantado sobre mentiras. Solo necesitaba un hogar construido sobre honestidad. Mientras el señor Peterson y Leo hablaban de detalles técnicos, Ayara caminó hasta el centro del terreno vacío. Se agachó y tocó la tierra roja húmeda. Mamá, perdóname por vender esta tierra, le habló a la memoria de su madre. Pero no quiero crecer en un campo de espinas. Quiero llevar a tu nieto a un lugar donde pueda estar orgulloso de su madre. Tomó un puñado de tierra, lo metió en un frasco pequeño para guardarlo como recuerdo y se puso de pie. Vio a Ethan y a Brenda todavía sentados en el bordillo, esperando un taxi que quizá nunca llegaría, rumbo a un futuro incierto. Parecían sombras que se apagaban. Ara caminó hacia el coche de Leo, donde Jess ya la esperaba, saludando con alegría. ¿Se acabó, Ara?, preguntó Jess en voz baja. Sí, Jess. Está todo aplanado. No queda nada, respondió Ara. Ara subió al coche. Cuando el motor arrancó y el coche empezó a salir de Maple Creek, no miró atrás. Miró al frente, hacia la carretera abierta. En sus brazos, el bebé soltó una pequeña risa, como si entendiera que la carga que aplastaba la vida de su madre por fin había desaparecido. El conflicto principal con Ethan había terminado. Ya no quería venganza. Su vida arruinada era castigo suficiente. Pero su mente ahora estaba llena de un desafío nuevo: convertirse en una madre soltera independiente. Tenía que aprender a sostenerse sobre sus propios pies sin la protección de nadie. Su última pequeña decisión ese día fue apagar su teléfono viejo y tirar la tarjeta SIM por la ventanilla del coche. Ya no quería que las voces del pasado la persiguieran. Eligió desaparecer un tiempo para construir una vida nueva en un lugar desconocido para Ethan y Brenda. Los riesgos financieros y los desafíos de criar sola a un hijo quedaban por delante. Pero por primera vez en muchísimo tiempo, Ara se sintió verdaderamente libre. En la tierra vacía que dejó atrás solo quedó el silencio. Y en su corazón se abrió una página limpia, lista para llenarse con la historia de una mujer cuya fuerza nació de los escombros de la traición. Hay una lección valiosa que podemos aprender juntos. Nunca tengas miedo de derribar un palacio magnífico si sus cimientos están construidos sobre mentiras. Porque es mejor estar de pie sobre tierra vacía con tu orgullo,
que vivir en un edificio lujoso mientras estás prisionero por dentro. La verdadera fuerza no se trata de cuánto dolor podemos aguantar, sino del valor de decir basta y recuperar nuestros derechos. Que la historia de Ayara nos recuerde que ninguna tormenta, por feroz que sea, puede hundir a quien tiene raíces plantadas en un amor propio firme. Gracias por seguir fielmente este drama hasta su capítulo final. Sean personas valientes, que se mantengan firmes en la verdad. Nos vemos de nuevo en nuestra próxima historia apasionante.